Una condición esencial que necesitamos como seres humanos en el entorno en que vivimos es la seguridad, que es definida como el derecho a vivir libre y exentos o exentas de peligros, daños o riesgos no permitidos que puedan afectar nuestra vida o la salud. Sin embargo, podemos entender la seguridad de forma más amplia. Por ejemplo, en su escuela, su colonia o entre su familia y amigos y amigas. ¿Han notado cómo las personas de su edad van a la escuela, viven y comen en una casa y van al médico si se enferman? ¿Conocen o han visto a niñas o niños que trabajen? Las niñas, niños y adolescentes en México y en el mundo merecen vivir sus derechos, tener una infancia saludable, oportunidades para aprender, crecer y desarrollarse, así como la protección ante cualquier forma de violencia que atente contra sus derechos. El derecho a la seguridad implica velar y proteger la vida, supervivencia y dignidad de las infancias y juventudes, para que se garantice su interés superior y desarrollo integral. En la sesión de hoy reflexionaremos sobre estos derechos, las instituciones que los defienden, los principales peligros que enfrentan las infancias en México y cómo podemos proteger, promover y defender estos derechos. Para profundizar en estas ideas, hoy nos acompaña el vocero y luchador Ubuntu, quien participa en la organización Comunalidades, Vida y Dignidad en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes que trabajan. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. Comenzamos. Adelante, por favor. En sesiones anteriores, revisamos que las leyes mexicanas y los documentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plantean derechos muy específicos que hacen posible nuestra vida, nuestra convivencia, la posibilidad de crecer y desarrollarnos de manera sana y plena, llevando adelante proyectos como personas y comunidades. Derecho a la salud, a tener una vida libre de violencia, a la educación o a la participación en nuestros distintos ámbitos de convivencia. ¿Cuál es la importancia de la seguridad de nuestras vidas? La seguridad de nuestras vidas implica protección contra amenazas externas, tener condiciones materiales y una organización social que haga posible que las y los integrantes de la misma estén a salvo de todo aquello que les puede dañar, desde las amenazas que provienen del entorno natural, como las propias condiciones del clima o las posibilidades que ocurran desastres naturales. Pero la seguridad también implica certidumbre, es decir, tener conocimiento de que las condiciones en que vivimos no van a cambiar drásticamente de un momento a otro, poniendo en riesgo nuestra integridad y nuestra forma de vida. Saber que día con día podemos encontrar los medios para satisfacer nuestras necesidades y para imaginar un futuro en el que cumplimos nuestros deseos, aspiraciones y proyectos para nosotros mismos y mismas, como personas y como comunidad. Así como lo dice, la seguridad se manifiesta como el escudo que nos protege de diferentes daños y amenazas externas y como la tranquilidad de contar con las condiciones para tener una vida plena y saludable. ¿Cuáles son las consecuencias de que nos falte la seguridad en nuestro entorno? La falta de seguridad tiene como primera consecuencia la posibilidad real de sufrir algún daño en nuestra integridad física, en nuestra salud y en nuestro bienestar integral. Asimismo, la falta de seguridad se manifiesta como abandono por parte de nuestros y nuestras semejantes, como miedo e incertidumbre acerca de lo que va a suceder y de lo que podemos hacer. Se manifiesta como la expectativa de enfrentar en soledad un mundo hostil, frío y deshumanizado, en el que las personas carecen de empatía y en el que cualquier persona a nuestro alrededor puede ser una amenaza. ¿Cómo es que podemos entender la seguridad como derecho? ¿Por qué cobra particular importancia para las niñas, niños y adolescentes? En las leyes se menciona como derecho la seguridad personal, que se deriva de la posibilidad del derecho a una vida libre de violencia y sin amenazas. Se señala que es obligación del Estado garantizar esta seguridad a través de sus instituciones y de políticas de seguridad pública. También se habla de seguridad social como derecho, que consiste en que todas y todos debemos recibir atención a la salud
y apoyos del gobierno y la sociedad para que se cumplan otros derechos sociales, como la alimentación, la vivienda o la educación. Por mucho tiempo, la seguridad social estuvo enfocada en los trabajadores y trabajadoras que tenían empleos formales junto con sus familias. Poco a poco, estos derechos y los mecanismos para hacer posible su cumplimiento se han ido ampliando hacia otros sectores de la población. Pero la seguridad se puede entender todavía de forma más amplia, como el aseguramiento de todas las condiciones que hacen posible una vida plena en la que podemos desarrollarnos. Esto resulta importante para las infancias, porque las niñas, niños y adolescentes están en proceso de desarrollo de sus capacidades y solo en pocas ocasiones cuentan con toda la autonomía para valerse por sí mismos y mismas, cubrir sus necesidades y construir las condiciones para llevar a cabo un proyecto de vida. Por ello es que necesitan del amor, el cuidado, la solidaridad y el soporte económico de las y los adultos que los rodean para tener seguridad sobre su presente, entendiendo que es ahora cuando se les debe atender. La infancia es presente y no futuro. El artículo 4 de la Constitución específicamente estipula que la infancia deben de todos los asuntos relacionados con ella se debe de aplicar un principio que se llama principio del interés superior de la infancia. Este principio es el que debe regir cuando se trata de tomar decisiones que atañen a los niños, niñas y adolescentes. Específicamente también habla del derecho a la educación en ese mismo artículo 4, su derecho a la vida, a su bienestar y el desarrollo. También habla de el derecho al descanso y libre esparcimiento, que si bien como mencioné anteriormente son derechos que corresponden a todas las personas, el derecho a la vida, el derecho al descanso, etcétera, se potencializan y se reconocen específicamente en ese artículo porque para las niñas, niños y adolescentes es muy importante garantizarles, por ejemplo, este descanso, este libre esparcimiento, porque es a partir de esas circunstancias que ellos, por ejemplo, aprenden y se desarrollan en condiciones óptimas y de bienestar. También está su derecho a la identidad, ¿no? Contar con un nombre, lo cual les va a dar personalidad jurídica y todas las demás posibilidades que esto apertura, por ejemplo, pues poder ir a la escuela, necesitan tener un nombre, atañe con relación a su derecho a la salud. Entonces, hoy en día la interpretación sistemática de los derechos humanos nos lleva a entender que los derechos se deben de interpretar de manera dinámica y de manera sistemática. Cuando nos dice la Constitución que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, esto a su vez debe entenderse como que esta vida tiene que ser en condiciones dignas, gozando de una buena salud, de una educación de calidad, de una buena alimentación y a su vez de los derechos sociales que corresponden a todas las personas, como gozar de una vivienda digna, por ejemplo, y tener seguridad social, por ejemplo. Entonces, los derechos de los niños no los podemos limitar en la Constitución o decir son específicamente los que están en el 4 o los que están en el 18 constitucional relacionado a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal o que han cometido un hecho que la ley señala como delito. No solamente están en esos dos artículos, sino debemos de entender que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran reconocidos por la Constitución, aquellos que están en todos los tratados internacionales de derechos humanos que hablan de los derechos de las personas. El artículo primero, cuando dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, evidentemente incluye a las niñas, niños y adolescentes al ser personas. Entonces van a tener los derechos vastos que estén en todos los tratados y específicamente lo que sí estipulan tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la propia Constitución es que cuando se trate de niñas, niños y adolescentes deberemos de aplicar siempre el principio del interés superior de la infancia, que implica un principio de darles prioridad a sus necesidades y a sus requerimientos por encima de cualquier otro interés que se pudiera encontrar
digamos, compitiendo con sus propios intereses. Se debe de priorizar el interés superior de la infancia, del niño, niña y adolescente. Un derecho específico que últimamente se ha reivindicado y se ha mencionado mucho es el derecho a que ellos tengan voz o participación, se les escuche en los asuntos en donde ellos están involucrados, es decir, en los asuntos civiles, administrativos, penales, de cualquier índole, que ellos formen parte, deben de escuchárseles. El Ministerio Público, el juez o una jueza debería de escucharles y tomando en cuenta la capacidad de juicio que ellos puedan manifestar y su autonomía progresiva, porque desde una perspectiva moderna y garantista se habla de que las niñas, niños y adolescentes van adquiriendo una autonomía progresiva hasta llegar a la adultez. Entonces, con base en eso, hay que tomar en cuenta la voz y el punto de vista que las niñas, niños y adolescentes puedan manifestar con relación al asunto que a él lo involucra. Las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos humanos que todas las demás personas, pero como se señala en el artículo 4 de la Constitución, se debe reconocer siempre el principio del interés superior de la niñez en todas las situaciones de aplicación de las leyes, en la prestación de servicios públicos o en la atención de problemas sociales. Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce una serie de derechos específicos que corresponden a las características y necesidades particulares en contextos diversos de este sector de la población. Recordemos cuáles son en el siguiente video. Mira, ahí está otra vez Lolito. ¿Lo conoces? Más o menos. Viene casi todas las mañanas y una vez le pregunté por qué se queda horas contemplando la escuela y me dijo que tiene ganas de estudiar, pero su padre no le deja. ¿Entonces trabaja? Sí, Oye, ¿y tú sabes cuáles son todos los derechos que tenemos los adolescentes? claro. A ver, dímelos. El primero... ¿Cuáles son tus derechos como adolescente? El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Derecho a la inclusión de niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Derechos de participación. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Derecho de asociación y reunión. Derecho a la intimidad. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derecho al descanso y al esparcimiento. Derecho a la educación. En las clases de Formación Cívica y Ética han estudiado estos derechos. Revísenos y reflexionen sobre cuáles se ven vulnerados en su vida cotidiana, porque todos ellos contribuyen a que se cumpla su derecho a la seguridad, como platicaremos a continuación con el especialista. De los derechos de niñas, niños y adolescentes mencionados en las leyes, ¿cuáles se relacionan con el derecho a la seguridad? Algunos de estos derechos se relacionan de manera sustantiva con la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, como el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el de tener acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, o el derecho a la protección y a la salud y a la seguridad social. Sin embargo, todos contribuyen a que se cumpla el derecho a la seguridad. Es por eso que dos de las características de los derechos humanos son la integralidad y la interdependencia. Es así que cuando se afecta un derecho, no se violenta solo uno, sino que se impactan varios. Por esta interdependencia de la que hablamos, pero también cuando se promueve un derecho, se benefician otros más.
Por otra parte, no se puede pensar en el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes sin la posibilidad de jugar y descansar, de acuerdo con sus necesidades biopsicosociales. En caso de que tengan que trabajar o asumir otras responsabilidades, como la maternidad, se sabe que su desarrollo se puede ver afectado. Niñas y niños que trabajan han expresado que cuando realizan sus actividades y se les reconoce con un salario justo, se sienten felices y valorados, porque pueden decidir cómo gastar su salario, ya sea solventando sus gastos escolares, apoyando a la economía familiar o en actividades recreativas y de ocio propias de la edad. Con este ejemplo, quiero resaltar dos situaciones. La primera, el trabajo como derecho y como parte del proceso de participación infantil. Y la segunda, el derecho al ocio, al juego, al descanso y al esparcimiento que tienen las infancias de las clases populares, porque incluso se ha criminalizado y entonces desde una mirada adultocéntrica se califica como vagancia, flojera, pérdida de tiempo, desperdicio de la vida y juventud. Existen datos sobre múltiples situaciones que afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes, vulnerando su derecho a la seguridad. Discutamos una, que es la que combate nuestro invitado de hoy: la explotación de la infancia trabajadora. La Organización Internacional del Trabajo publicó un estudio en el 2016 que reveló algunos datos sobre la infancia trabajadora. Se estima que había 152 millones de niñas y niños trabajadores en el mundo y que de estos, 75 millones realizan trabajos peligrosos. También sabemos que el continente que tiene el mayor número de niñas y niños trabajadores es África. La mayoría de estos infantes tienen entre 5 y 11 años, son varones y se dedican primordialmente al sector agrícola. En México, y según datos del INEGI, existen alrededor de 2.5 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años que trabajan para ayudar económicamente a sus familias. La organización Save the Children nos reporta que la mayoría de la niñez trabajadora lo hace en el sector agropecuario, el comercio y en el sector de servicios, igual que en el resto del mundo. Lo que es preocupante es que los niños y las niñas que enfrentan explotación laboral tienen limitado acceso a la educación y están en riesgos de abuso sexual y de violencia de género. A la luz de estas cifras, es necesario preguntarle a nuestro invitado: ¿es lo mismo decir trabajo infantil que infancia trabajadora? Son posturas y visiones contrarias sobre la misma circunstancia. Partamos del hecho de que niñas y niños trabajan. El concepto de trabajo infantil se centra en la actividad y en la erradicación de la misma, como si este fuera la raíz de los grandes problemas sociales, como la pobreza, la inseguridad, la violencia. Bajo esta postura, se termina criminalizando la actividad que realizan niñas y niños, pero no se cuestiona que la riqueza se genera de forma social y se distribuye de manera individual entre muy pocos. La pobreza es el resultado de la mala distribución de la riqueza. Bajo este enfoque, se establecieron edades mínimas para que niñas y niños trabajen, pero no se establecen las edades mínimas para que niñas y niños no se mueran de hambre. Es por eso que el discurso pretende erradicar o abolir el trabajo infantil. Eso es erróneo. Lo que debemos comenzar a reflexionar es: ¿qué condiciones de vida social, política, económica han permitido que una niña o un niño trabajen? Es dentro de un sistema económico como el que vivimos que se desarrollan las condiciones para que niñas y niños trabajen desde temprana edad. Y por el contrario, no desarrollan propuestas que garanticen sus derechos, como es a la educación, a una alimentación sana, a la atención médica integral, etc. Si no nos cuestionamos primero estas condiciones, no lograremos erradicar esta problemática y estaremos aplicando medidas que no logran atender las condiciones de fondo. Esta es la razón por la que fracasan los programas institucionales, como el Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, cuyas cifras aumentaron año tras año. Por otro lado, llamarle infancia trabajadora es reconocerle como sujeto de derechos y titular de los mismos.
desde el enfoque de derechos humanos, se reconoce primero al sujeto y después la actividad que realiza. Esto parece una sutileza, pero son el tipo de cosas que también van reeducando a la sociedad y en este caso ayuda a prevenir algún tipo de discriminación. Es por eso que quien nos debe importar es el sujeto y después la actividad que realice. Así es como funciona el enfoque de derechos. En este proceso, que corresponde al Estado y a la sociedad, es muy importante recuperar las voces de niñas y niños. Ellas y ellos no son el problema, sino que son parte de la solución. Debe respetarse su derecho a ser escuchadas y escuchados, y por ningún motivo debe criminalizarse o reprimirse o estigmatizarse su actividad. Tome asiento, por favor. ¿Qué más nos puede decir al respecto sobre el trabajo como derecho y la situación de la infancia involucrada en esta actividad? La propuesta es que niñas y niños vivan sus derechos, para lo cual el Estado está obligado a garantizarle todos sus derechos. Lo importante es que esto ocurra permanentemente. Es así que si entendemos el trabajo como una actividad que nos dignifica y también es formativa, el problema es cuando se explota y se abusa, evitando que se vivan el resto de los derechos. Desde el proceso de participación infantil, es importante que niñas y niños puedan decidir cuándo y en qué condiciones quieren trabajar, pero que no sean las condiciones de pobreza las que les obliguen a trabajar. ¿Cuál es la labor que las y los integrantes de tu organización realizan para apoyar a esta población trabajadora? Desde el enfoque de la participación y el protagonismo de niñas y de niños, buscamos promover y defender los derechos de las infancias, en particular los derechos de niñas y niños trabajadores, que se les pueda reconocer el derecho al trabajo y no sean erradicados por estas políticas que han implementado las instituciones internacionales y los diferentes estados que han asumido esta postura. Muchísimas gracias. Las situaciones que afectan el derecho a la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes pueden ser muy variadas. Afectan a individuos específicos o a colectividades. Las familias pueden formar parte del problema, como en el caso de la violencia doméstica. Puede involucrar espacios laborales, como en el caso de los niños jornaleros agrícolas, migrantes o a toda una comunidad, como sucede con algunas prácticas tradicionales de matrimonio infantil. Si detectan un problema que afecte la seguridad de alguien conocido o conocida, dialoguen con sus compañeros, compañeras, maestras, maestros y familiares para considerar las opciones de intervención que puedan tener. Acudan a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, institución creada al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quien está facultada para solicitar el auxilio de autoridades de los 3 órdenes de gobierno, para asegurar la protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, servicios de salud, educación, protección social, cultura, deporte y con todas aquellas que sea necesario para garantizar el interés superior de la niñez. Con esto nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Agradecemos a Ubuntu por habernos compartido su experiencia. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.